Vamos a dar lectura en la palabra del Señor y vamos a hacerlo de Deuteronomio capítulo 7, verso 14. Deuteronomio capítulo 7, el verso 14 al 16. Hemos estado hablando sobre la gracia del Señor y creo que hoy terminamos con este tema. Vamos a mirar dos partes importantes: cómo en la ley había gracia de Dios y cómo Dios sigue manifestando la gracia dentro de la iglesia. Amén. Deuteronomio capítulo 7, verso 14 al 16, dice allí la palabra: bendito serás más que todos los pueblos, no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Y consumirá a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. No los perdonará tu ojo, ni servirá a sus dioses, porque te será tropiezo. Vamos a orar en el nombre de Jesús, pidiendo a Él su bendición, que podamos entender en esta noche ya su palabra y que podamos ponerla en práctica en esta hora. Padre eterno, maravilloso Dios, invocamos tu glorioso nombre para darte gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por cada hermano que está allí conectado. Yo te ruego que tu palabra en la vida de ellos se quede, Señor, que tú nos des entendimiento, que nos ayudes a poner en práctica tu gloriosa y poderosa palabra. Habla a mi vida, a mi corazón y a cada uno de los que están viendo y oyendo, Señor, esta palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Entonces miraremos entonces cómo bajo la ley, porque a veces se ha dicho que, bueno, que en la ley pues había un medio de salvación, pero no era bajo gracia. Pero aunque estaba la dispensación de la ley, más sin embargo Dios manifestó su gracia. ¿Y qué es la gracia de Dios? El favor inmerecido sobre una persona o sobre un pueblo, es decir, que no merecía recibir todo eso. Eso es lo que es cuando hablamos de la gracia. Entonces, cuando hablamos de la gracia en la ley y bajo el pueblo de Israel, encontramos que Dios escogió al pueblo de Israel, que Dios lo bendijo, le dio muchas bendiciones. En Deuteronomio capítulo 28, donde leíamos ahora, nos dice todas las bendiciones que Dios le daba al pueblo de Israel si ellos obedecían. Encontramos allí también bajo la ley que Dios eligió al pueblo de Israel, que habían otros pueblos, pero que Dios dice, no ellos por ser el mejor pueblo, Dios lo escogió, sino por amor y por su gracia. Entonces Dios bajo la ley manifestó la gracia al pueblo de Israel y manifestó la gracia, podemos decir, hasta los gentiles. Porque si usted recuerda, ¿quién era Abraham? Abraham era un pagano. Si usted recuerda, cuando Dios le dice a Abraham, bueno, coge a tu hijo Isaac y llévalo por allá a un monte y sacrifícalo a un lugar donde yo te mostraré. Abraham no puso problema ni puso obstáculo, porque Abraham estaba en una cultura donde estaban enseñados a que a sus hijos los mataban, los sacrificaban y los ofrecían al dios Moloch. Entonces para Abraham era normal eso, y por eso no le pareció. Y Abraham vivía en Ur de los Caldeos, allá estaba Abraham, y vivía en medio de la idolatría, en medio del pecado. Entonces aún así Dios lo escogió, lo llamó, lo eligió. ¿Para qué? Para darle promesas, bendiciones, para hacer de él una nación grande, porque recuerda que de los lomos de Abraham viene el pueblo de Israel. Y Dios le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. A los que tú maldijeres, pues yo maldiciré, y a los que tú bendijeres, yo bendeciré. Entonces le da una cantidad de promesas y bendiciones a Abraham. Entonces uno se da cuenta que aún en la ley
y que aún no habiendo la dispensación de la gracia, Dios siempre manifestó la gracia de Dios para salvar y para hacer algo en la vida del hombre. Amén. Entonces uno mira todos esos promesas de Dios, que Dios las fue cumpliendo. Todo esto debido a la gracia de Dios, a su gracia, a la manifestación de su gracia de Dios. En Jeremías capítulo 31, verso 20, encontramos que Dios al pueblo de Israel le manifiesta su gracia cuando dice, Jeremías capítulo 31, en el verso 32, dice a partir del verso 31: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿En qué consistía ese nuevo pacto? Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día en que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido de ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, aunque ellos fueron rebeldes, aunque fueron idólatras, aunque fueron desobedientes, Dios dice, bueno, haré un nuevo pacto con ellos. ¿Y en qué consiste ese nuevo pacto? En que la ley, la palabra, mi palabra, no estará en las tablas de la ley, sino que estarán en su corazón, en su mente. Y cuando dice nuevo pacto, dice que ese antiguo pacto que había, pues lo deja a un lado y viene un nuevo pacto. Pero eso lo hace Dios bajo la gracia. Ahora, cuando habla de ese pacto, podríamos decir que es un pacto unilateral. ¿Qué quiere decir unilateral? Es decir, que Él mismo, Dios, se compromete a darles la palabra, a guiarlos. Que Dios mismo se compromete a estar con ellos. Y a mí me llama la atención no solamente que Dios les dio la ley y les dio entendimiento para todo eso, sino que Dios manifestaba su Espíritu Santo en los profetas, en aquellos hombres de Dios, aún en los reyes, en los sacerdotes. Dios manifestaba el Espíritu Santo en la vida de ellos, dando a entender la manifestación de la gracia de Dios bajo la ley en el cual estaba el pueblo de Israel. Entonces, aunque había una ley establecida, pero aunque estaba esa ley, mas sin embargo Dios seguía manifestando la gracia para salvar al pueblo de Israel. Amén. ¿Cómo Dios más manifestó entonces su gracia? Cuando Dios les reveló su palabra y su nombre. Miren lo que dice, por decir algo, Jeremías 14:21. Jeremías 14:21. Entonces estamos hablando de cómo Dios, aunque estaba en medio de la ley el pueblo de Israel, Dios manifestó su gracia. Dios manifestó su misericordia para que ellos se salvaran. Jeremías capítulo 14 dice el verso 21: por amor de tu nombre no nos deseches ni nos deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. Entonces Dios les hace ver y les hace sentir a ellos que solamente por amor de sí mismo, del nombre de Dios, Dios les reveló, Dios les siguió cumpliendo, Dios siguió siendo fiel hacia el pueblo de Israel, que era un pueblo infiel. Mire bien lo que dice Salmo 143, verso 11, para que vayamos avanzando y miremos entonces lo concerniente a la iglesia, cómo la gracia de Dios es manifestada en la iglesia. Salmo 143 en el verso 11, entonces el salmista dice algo muy importante que vamos a mirarlo. Salmo 143 verso 11 dice: por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás, dice el salmista, por tu justicia saciarás mi alma de la angustia, y por tu misericordia
disiparás a mis enemigos, destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Entonces, aunque Israel estaba bajo la ley, había una manifestación de la gracia de Dios hacia su pueblo y a muchas personas individualmente, como lo fue David. Si usted mira el rey David era para que hubiera muerto. ¿Por qué? Porque adulteró, fornicó, codició, mató. Mas sin embargo, Dios le extendió su gracia. Mas sin embargo, Dios fue fiel a la promesa cuando dice que de su trono había alguien que siempre iba a reinar, hablando de la descendencia de Cristo, hablando del Mesías venidero. Entonces Dios siempre ha manifestado, y hoy, aunque se haya abundado el pecado y la maldad y todo esto, mas sin embargo la palabra de Dios dice que aunque haya pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Hoy sobreabunda la gracia de Dios. Es decir, que si usted no se salva, es porque usted no quiere. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted para ser salvo hoy? ¿Traer una vaca? ¿Traer un cordero? Si era muy pobre en aquel tiempo, tenía que traer un par de palomas para sacrificarla. Hoy usted lo único que tiene que traer es su vida a los pies del Señor, es creerle al Señor Jesucristo para que sea salvo. Mas sin embargo, uno encuentra que Dios siempre, en todo tiempo, la gracia de Dios ha estado allí. Esa bondad del amor de Dios está ligada en el pacto de Abraham, en el pacto de Moisés, en el nuevo pacto, en el pacto que hizo Dios con David. Esa gracia de Dios, ese amor de Dios hacia la humanidad, Dios lo reflejó con Abraham, con Moisés, con el pueblo de Israel, con David, y todo lo que dice allí en el nuevo pacto que leímos. Ahora leamos rápidamente o vayamos ya qué es lo que nos interesa hoy para la iglesia. ¿Cómo Dios ha manifestado, hermanos? Amigo, ¿cómo Dios ha manifestado la gracia de Dios a su iglesia? Primero que todo, el Señor revelarse, y no tanto como revelarse, manifestarse. El que Dios, el Rey del universo, el Creador, el dador de la vida, el Todopoderoso, se haya hecho hombre para venir a salvarnos, eso es gracia de Dios. Eso es simplemente la gracia de Dios sobre el pecador. Romanos capítulo 3, verso 24. La paga del pecado es muerte. Lo que merece el hombre por haber pecado, por fornicar, adulterar, y ahora dirá, pero es que yo no fornico, yo no adultero, yo no hago nada. Pues también el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Porque hay gente que se puede llenar la boca diciendo, pastor, y Dios, ¿por qué me va a condenar a mí? Si yo no fumo, si yo no robo, si yo no adultero, no fornico, no tengo más marido, no tengo nada de eso, no estoy haciendo nada malo. Pero simplemente no cree ni obedece. Y simplemente por no creer, se va a perder. Porque la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado, será salvo, y el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y como el hombre ha pecado siempre, dice allí en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, porque eso quiere decir dádiva, regalo de Dios. ¿Y quién regala esto? Solamente lo da Dios. Entonces Dios, en este tiempo, como manifiesta la gracia de Dios a la iglesia y a la humanidad, es perdonando los pecados, dando el regalo más grande que puede tener el ser humano. Viendo noticias, la gente por allá sacando un trapo rojo que porque no tiene nada que comer, sufriendo aquí bastante en esta vida, y los gobiernos le dan una bolsita de mercado ahí, o la gente le da una bolsita de mercado, y eso está bien, cierto, pero esa bolsita de mercado no le va a alcanzar para salvar su alma. La gente dice, ¿y qué están haciendo los pentecostales?
en medio de esta pandemia, de esta enfermedad, ¿sabe qué estamos haciendo? Orando por la salvación de su alma, orando para que Dios le perdone los pecados, porque no crea que con una bolsita de mercado usted con eso tiene, no, el hambre va a pasar y se le va a quitar, pero vendrá el momento que si usted se muere sin Dios y sin salvación, va a perderse y va a sufrir por toda la eternidad. Usted y yo podemos sufrir un mes, 2 meses, 3 meses, un año que dure esto, pero ¿cómo es un año comparado a la eternidad? Entonces Dios hoy está manifestando la gracia de Dios. ¿Y en qué consiste la gracia de Dios? En salvarlo a usted, en perdonarlo, en ayudarlo. ¿A qué? En sus pecados. Ahí está donde Dios está manifestando la gracia de Dios. Amén. Eso no lo hace el gobierno. Eso no lo hace nadie, el gobierno. El único que lo hace en salvarlo, en perdonarlo, se llama Jesucristo. Entonces Dios manifiesta la gracia en salvar al hombre pecador. Amén. ¿Cómo Dios manifiesta su gracia? Cuando Él le permite a usted y a mí, nos permite saber su nombre, conocerlo a Él. A uno le da tristeza en medio de todo esto, que la gente reniega de Dios, que la gente no conoce a Dios, que la gente no sabe de Dios. Pero el que conoce a Dios no cuestiona a Dios, sino que le da gracias a Dios, porque está vivo, porque está protegido, porque disfruta de la salvación. Nosotros aún así encerrados, aunque podemos estar mirando y saliendo hasta la puerta y con ganas de salir, pero aún con todo eso hay un gozo en nuestra alma. ¿Sabe por qué? Porque tenemos a Cristo Jesús en nuestros corazones. Amén, amén. No se vaya a matar usted allá en la casa encerrada. ¿Y qué voy a hacer? Me voy a volver loco. Y este encierro, ¿y qué voy a hacer? Créame que hay gente que está peor. Es mejor que esté encerrado en casa, aliviado, dependiendo de Dios, en la presencia del Señor, y que no haya en el hospital pegado de algún aparato. Entonces la gracia de Dios en la iglesia se manifiesta en que Dios a usted y a mí nos ha revelado su palabra, su nombre, su verdad, su amor, su misericordia, que hay gente que no sabe esto. Entonces estamos así por esa gracia de Dios, por esa misericordia de Dios. Que si hay gozo, que si hay esperanza, que si hay confianza, que si hay fortaleza, que si hay fe. Cuando muchos están por allá renegando y sin saber qué hacer, hermanos, hay un pueblo que vive feliz, como dice la canción. ¿Sabe por qué? Porque lo conocemos a Él, lo tenemos a Él. Amén. Y esto es por pura gracia de Dios. Amén. La gracia de Dios, Dios la manifiesta de esa manera en su iglesia. Amén. En darle a usted seguridad, confianza, todo esto. Y podemos decir también cómo Dios manifiesta la gracia de Dios en su iglesia, hermanos, cuando Dios da los dones y ministerios. Uno se llena de gozo porque hay personas que no sabíamos nada. No sabíamos ni entendíamos de versículos, ni entendíamos nada de la Biblia. Pero hoy, si usted entiende de la Biblia, pero hoy si usted entiende del nombre, del bautismo, que Dios es uno, si usted entiende todo esto, ¿sabe por qué lo entiende? Porque Dios ha dado dones, porque Dios ha dado ministerios, porque Dios ha revelado, ha inspirado la palabra y la ha dado a la iglesia. Y es la iglesia la que se encarga de llevar el mensaje de salvación. Usted como iglesia es ese enviado de Dios, es ese misionero en casa, es ese pastor en casa, es ese sacerdote en casa. Todo esto porque Dios da esos dones espirituales, esos dones ministeriales. Momentos en donde se enferma o sucede algo, usted puede orar ahí en casa y Dios lo sana. Momentos en donde hay confusión, hay angustia y clamamos al Señor, y el Dios de toda gracia, al cual nos ha llamado, Él manifiesta ese don de sanidad, de paz, de tranquilidad, esos dones. Amén. De esa manera Dios manifiesta
La gracia de Dios para que la gente le sirva al Señor, para que usted, que no era nada, si ahora usted es un ministro de alabanza, es un evangelista, es un maestro, es alguien que comprende muy bien la palabra, amén, es una manifestación de la gracia de Dios. Y la Biblia habla de todo eso, amén. ¿Cómo nos lo describe la Biblia? La Biblia, ¿cómo describe la gracia de Dios? Pues vamos a mirar que la gracia de Dios es suficiente para todos y para todo. Vamos a mirar segunda carta a los Corintios, capítulo 12, en el verso 9. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, el verso 9. Pablo está hablando allí de un aguijón, de una situación que lo atormentaba. Y dice en el verso 7: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho el Señor: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Entonces, con la gracia de Dios es suficiente para... Y él estaba... Y usted sabe quién era Pablo. Pablo no era cualquier persona por ahí. Es el apóstol de los gentiles. Es el que Dios lo llamó para reemplazar al apóstol que había fallado, que había fracasado, y es llamado el apóstol de los gentiles, y tenía un problema físico de salud. Y él le rogaba al Señor 3 veces, dijo: Señor, quítame esto, Señor, sáname de esto. Y el Señor dice: no, bástate mi gracia, porque el poder de Dios, y si usted está pasando alguna debilidad, alguna cosa, en medio de esa debilidad, el poder de Dios se perfecciona en nuestras vidas o en cada una de las aflicciones. Entonces la gracia de Dios es suficiente en medio de todo eso. ¿Qué más? Esa gracia la describe la palabra de Dios como abundante para todo. Romanos capítulo 5, en el verso 15. La gracia de Dios, hermanos, es abundante. Romanos 5, y dice en el versículo 15, dice la palabra de Dios: pero el don no fue dado como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. A ver, explicamos. Que el don que es de la gracia de Dios, explica Pablo, y Pablo está hablando de ese Adán, que por ese muchos o todos se constituyeron pecadores. Pero ahora, por la gracia del Señor Jesucristo, llamado el segundo Adán o el postrer Adán, este segundo Adán, o este segundo Adán o el postrer Adán, o este Cristo, dice, por ese amor, por esa obediencia, dice, lo muchos fue suficiente para que todos sean salvos. Es decir, por esa obediencia y por ese don de gracia que ha sido derramado, amén, y por el Señor Jesucristo, por ese don, entonces es que hay salvación para el ser humano. Es importante que usted y yo podamos entender eso, y Pablo lo explica muy bien allí en el verso 20, cuando dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. Entonces la gracia de Dios es suficiente para que el hombre de hoy pueda recibirla y pueda ser salvo. Hechos de los Apóstoles capítulo 4,
en el verso 33, dice algo muy importante. Cuando los discípulos tenían todas las cosas en común. Hechos capítulo 4, verso 33 dice: y con gran poder los apóstoles testificaban de la resurrección de Jesucristo, y abundante gracia era sobre ellos. Y créame que la gracia de Dios que había sobre ellos es la misma gracia de Dios que hay hoy en día. ¿Para quién? Para todos aquellos hijos de Dios, para todos aquellos que le han creído, que le han recibido a Él. También nos dice que esa gracia de Dios es rica. Efesios capítulo 1, verso 7, nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, nos enseña Pablo cuando le escribe a los Efesios. Vamos a mirarlo. Efesios capítulo 1, verso 7, dice, desde el verso 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esto quiere decir que Él es, hermanos, que Él es rico en misericordia, en gracia. Y si dice el verso 7, dice Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mire, Dios en este tiempo está mostrando esas riquezas de gracia en bondad para con nosotros. Si alguien es rico en gracia y en bondad, es el Señor. ¿Y cómo así? Es que usted todavía sigue vivo. Es que usted, a pesar de tantas cosas, sigue todavía vivo. Así es porque Dios ha extendido su amor y su gracia para que usted no se pierda. ¿Cómo nos describe más la Biblia acerca de la gracia de Dios? Miremos lo que dice entonces allí en 1 Pedro 4:10. Hermanos, tenemos que aprovechar la gracia de Dios. Amigo, aproveche este tiempo de gracia de Dios para que usted se acoja a esta salvación tan grande que Dios ha prometido. 1 Pedro 4:10 dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Otra de las maneras en que Dios ha dado la gracia de Dios a su iglesia es que a cada creyente, a cada persona y a cada persona que se añade a su iglesia, Dios le da un don. ¿Y para qué ese don? Para que lo ministre, para que lo comparta, para que haga uso de él, ayudando a otras personas. Por eso dice: cada uno según el don que ha recibido. La pregunta es: ¿qué ha recibido usted de parte de Dios? El escritor a los Hebreos dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, la salvación, la sanidad, tantas cosas que hemos recibido de parte de Dios. El mero hecho de que tengas vida, escuché una historia de alguien que dijo que iba a pagar con bastante dinero el respirador en medio de la enfermedad, y le preguntaron: ¿pero por qué? Aquí le vamos a dar eso gratis, esto lo cubre el hospital. Y es que yo digo, sí, cuando yo estaba aliviado respiraba y no le agradecía a Dios. Usted ahora que puede respirar y que no tiene dificultad para respirar, dele gracias a Dios. Pueda usted alabar, glorificar, engrandecer a Dios. ¿Sabe por qué?
Porque estamos respirando sin dificultad, porque tenemos vida, porque tenemos salud. Y habrán otros que no tendrán con qué pagar. Pero hoy, hermanos, tenemos que darle gracias a Dios por ese don inefable. Amén. Por la vida que hemos recibido de parte de Él. La mera vida, el mero respirar, es el don que Dios nos ha dado. Y no solamente Dios le ha dado la vida, Dios le ha dado muchas cosas a usted. Amén. Pero ese don, ese ministerio que Dios le ha dado, dice, ministrelo a otros. Y dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, no conforme a su habilidad, no conforme a la habilidad que tenga o la habilidad que haya adquirido o a la disciplina que haya tenido, no. Si sabemos predicar, si sabemos cantar, si sabemos algo en la iglesia, eso es por la gracia de Dios. Eso no es porque es que yo estudié en no sé qué institución, a mí me enseñó. No, le haya enseñado, haya hecho lo que haya hecho, pero si sabemos, entendemos, tenemos algo, eso se lo debemos al Señor. ¿Y ha sido por qué? Por su gracia. Porque cuando nos encontró el Señor a nosotros, cuando le encontró Dios a usted, lo encontró en medio del pecado, lo encontró atado por el diablo, por los demonios, lo encontró influenciado, y ahora es un hombre libre, es una mujer libre, ahora es alguien que tiene paz, confianza, seguridad y todo eso porque Dios ha derramado gracia de Dios en su vida. Entonces mire que la Biblia no se equivoca, que esos dones, esos ministerios que ha recibido, ministrémoslo conforme a esa gracia y a esa misericordia de Dios. Amén. Y vamos a leer un último versículo en 1 Corintios 15:20. Primera carta a los Corintios, el capítulo 15, verso 10. Allí nos está diciendo Pablo, hablando de la resurrección del Señor Jesucristo, porque Pablo tiene que hablar acerca de la resurrección de Jesús, porque había gente que no creía en la resurrección de Jesús. Y decía, no creemos que Jesús haya resucitado, porque le pagaron a unos guardas para decirle que el cuerpo se lo robaron los discípulos o que lo escondieron. Y había gente que se quedó con ese mito, se quedó con esa leyenda. Y Pablo tiene que hablar acerca de la resurrección y dice, si Cristo no resucitó, entonces vana sería la fe. ¿Para qué estamos predicando? ¿Para qué estamos hablando de él? ¿Para qué? Amén. No tendría sentido. Aquí le estamos predicando a un Dios vivo, no que resucitó el domingo pasado, no. Qué tristeza a las personas al pensar de esa manera. El Cristo, el Dios que tenemos hoy allá en su casa, está vivo. Usted puede sentirlo. Usted puede arrodillarse ahí, puede alabarlo, puede glorificarlo. Él no está pegado en la pared ni está dibujado. Mire, tomaron una foto. No, Él vive. La Biblia dice, donde están dos o tres, ahí está Él. O si usted está solo allá en su casa, ahí está Dios con usted. Entonces Pablo tiene que hablar de la resurrección y decir que Él está vivo. Porque si no estaría vivo, explica de esa manera y dice, se me apareció a mí. Dice Pablo el verso 8, 1 Corintios 15:8. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Él dice, yo fui malo. Y se compara como un abortivo. Y dice, a mí, el último, se me apareció a mí. Entonces él da testimonio que lo vio resucitado. Y por eso, uno de los requisitos para ser apóstol, porque hoy cualquier persona que es muy famoso por ahí predicando, dice, el apóstol. El último apóstol fue Pablo. Y por eso dice, como un abortivo, es decir, no tenía derecho a aparecerme. No tenía derecho. Y uno de los requisitos era que había visto a Jesús resucitado
que habían dado con él, que habían dado con él, que había comido con él. Eran requisitos para ser apóstoles. Pero oís que cualquier persona es un apóstol o una apóstola. Mujeres es que apóstoles también. Pero Pablo habla y dice: yo soy el último, y como un abortivo se me apareció a mí. Dice la palabra, se me apareció a mí. No soy digno porque perseguí su iglesia. Fui blasfemo, dice dice los Gálatas. Pero dice, pero la gracia de Dios, mire bien, pero la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Él está diciendo: yo he trabajado, yo he hecho esto, he hecho lo otro, pero no he sido yo, sino que ha sido la gracia de Dios. Y esperamos, hermanos, que esa gracia de Dios no sea en vano en la vida suya. Que no sea en vano, no haga vana la gracia de Dios. No la haga vana, sino por el contrario, que usted dé testimonio de Él, que usted se goce en la presencia de Él. Yo les invito para que hagamos una oración. Yo quiero agradecer a Dios, y estoy agradecido con Dios. No solamente porque me ha salvado, me ha sustentado. Lo que soy, lo que tengo, ha sido por su gracia. Y como dijera Pablo, y si hemos trabajado, y si hemos hecho algo, y si sabemos algo, y si algo se ha hecho a favor de la iglesia, no ha sido el hombre, no, ha sido la gracia de Dios. Ha sido esa gracia de Dios. Que usted y yo podamos decir, como dijo Pablo, que haya sido esa gracia de Dios, esa misericordia de Dios. No hagamos la gracia de Dios que sea vana, sino por el contrario, hagamos valer esa gracia. Llénese usted de esa gracia y pidámosle al Señor, amén, que Él nos dé de su gracia, que Él nos dé de su misericordia. Que la gente pueda ver en usted esa gracia de Dios a través del ministerio, a través de los dones, a través de la oración. Que cuando la gente lo vea, así usted no sea alguien renombrado, pero cuando la gente lo vea, diga: ese hombre, ese muchacho, ese anciano, ese señor, ese vecino, ese evangélico, tiene algo en la vida de él. Y ese algo, ¿sabe qué es? Es esa gracia de Dios que se ha manifestado en la vida de cada uno de nosotros. ¿Quieres tú allá en tu casa? Yo te invito, levanta tus manos o arrodíllate allí donde estás y démosle gracias a Él, porque no vamos a hacer que su gracia sea en vano en nosotros, que su gracia sea en vano en la iglesia, que su gracia sea en vano en habernos salvado. Démosle gracias a Él. Eterno Jesús, gracias, Señor, por habernos salvado, por habernos perdonado, por alimentarnos, por sustentarnos, por proveernos, Señor, en medio de la necesidad, de la angustia, en medio de tantas cosas, oh Dios. Yo te ruego que tú obres en la vida y el corazón de ellos, soberano Jesús. Que podamos seguir perseverando en medio de cualquier crisis, en medio de cualquier situación. Fortalécelos, ayúdalos, Señor, allá en casa. Sigue manifestando la gracia tuya, salvándolos, perdonándolos, llenándolos con el poder del Espíritu Santo, dando dones y ministerios en la vida de ellos. Sigue, Señor, en tu iglesia, que está en cada casa, que está en cada hogar, manifestando de tu gracia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amor de Dios, que vino a este mundo para dar salvación, que dejó trono y gloria y en el Calvario murió. Incomparable y grande es tu amor, amor al pecador.
su amor divino me alcanzó. Tendió su mano y me levantó. Del seno inmundo Él me rescató. Vi nacer, incomparable y grande es tu amor, pues en la cruz demostró el inmenso amor que sentía por el pecador, por eso murió. Vivir feliz, feliz, y derramó su sangre aquí, su sangre aquí, y mi maldad lavó así, y soportó la cruz todo ese dolor para darme la vida. Por eso hoy quiero darle gloria y honor por ese gran amor que mi vida cambió. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. En esta oración incluyamos a la hermana Edilma Arevalo. Hoy está de cumpleaños. Hermano, un saludo en el nombre de Jesús, a la distancia, ¿verdad? Pero vamos a orar al Señor que Dios la siga guardando, ayudando, bendiciendo, amén, allá en casa. Hermanos, muchachos, el mejor regalo que le pueden dar es que, bueno, los que no se han bautizado, que se bauticen. Quizás los que se han apartado, que vuelvan, amén. Y la fidelidad a Dios, el consagrarse a Dios, es el mejor regalo que a veces podemos darle, ¿cierto? Que te voy a llevar a un restaurante fino, que pues ahora no se puede, pero lo más importante es que podamos comprometernos, amén, a ser salvos, porque eso es lo mejor que un hijo, un esposo puede darle a ese ser querido. Vamos a orar por usted, hermana Edilma, y vamos a orar por todos los hermanos que han escuchado la palabra, y oremos por aquellos que todavía no han podido. Oremos por los hermanos de acá, Alfonso López, y hermanos que no tienen la forma del internet, de los datos, amén. Vamos a orar, que Dios los siga guardando, ayudando, hermanos, y les agradecemos la oración, la gran cadena de oración que estamos haciendo, amén, por estas 4 peticiones. Que Dios nos siga ayudando y bendiciendo, amén. Vamos a orar. Padre eterno, maravilloso Dios, queremos